y por algunas características se clasifican dentro de los cereales, pero es una variedad, ¿verdad? No son los cereales auténticos como normalmente nosotros los vamos a ver. Entonces, para que nos quede claro, por favor, que tenemos que hacer esa clasificación bien clara, ¿verdad? Varios tipos de cereales o diferentes cereales se utilizan no solo para la alimentación humana, sino también para la alimentación del ganado, de algunos animales, ¿verdad? Porque para que tengan una variedad de nutrientes y una fuente de energía pues bastante natural. También se utilizan muchos cereales en la industria, tanto en la industria de los cereales, como ya hemos visto, los cereales de desayuno, por ejemplo, pero también para producir bebidas alcohólicas, en el caso de alimentos o de bebidas, pero también se utilizan en otras industrias como la de cosméticos, la de los jabones, por ejemplo, también, ¿verdad? Se utilizan los cereales por el tipo de grasa que tienen. Y también se utiliza para obtener algunos aditivos alimentarios. Entonces tiene como bastantes usos la parte de los cereales como tal. Muy bien. Entonces, lo que contiene esta clase es las características de estructura del grano de cereal, la clasificación por origen y refinamiento, el valor nutritivo, los macro y micronutrientes, así como otros aspectos, y la parte de selección y procesamiento. En la parte de selección y procesamiento, nosotros vamos a ver más que todo la parte de selección en esta clase. En la siguiente clase ya nos centraremos en la parte de procesamiento. Esta tecnología se divide tanto porque se divide en dos clases porque el contenido es bastante amplio. La parte de la tecnología, del procesamiento de los cereales, conlleva una serie de operaciones unitarias que debemos conocer y debemos observar a detalle porque es muy diferente a la parte de tecnología de frutas y tecnología de vegetales, ya que estos pues nos sirven para muchísimo más tipos de industrias, ¿verdad? Entonces, pues perdón, es que me llamó la atención el comentario de María Fernanda. No son de Canva, María Fernanda, son de otro sitio web. Pero muchas gracias. Entonces, muy bien. Entonces, luego tenemos la parte de características y estructura que nosotros vamos a ver y aquí vamos a conocer nosotros realmente cuáles son las características que conlleva cada cereal. Hoy vamos a ver las generalidades, ya más adelante veremos las características de cada uno de los cereales o por lo menos de los cereales más comunes de mayor consumo. Hay muchísimos cereales, pero los de mayor consumo a nivel mundial, a nivel global, estamos hablando del maíz, del trigo y del arroz. Entonces, vamos a observar específicamente las características de estos, algunos otros que ahorita tienen un repunte, ¿verdad? O tienen mayor auge, como es el centeno, la cebada, para otro tipo de alimentos, de otro tipo de derivados. También algunos otros cereales que no se dan aquí en el país o en la región, pero que sí son bastante consumidos a nivel mundial y que es necesario que los conozcamos porque pues con esto del mercado, ¿verdad? Que se van abriendo nuevos mercados, pues van trayendo nuevos productos que aquí no se daban anteriormente, pero que con las distintas tecnologías nosotros ya vamos viendo su disponibilidad a lo largo del tiempo y en diferentes espacios, por ejemplo, en los supermercados más que todo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros también conozcamos que de repente cuando vemos un alimento nuevo, sepamos realmente investigar de dónde proviene, de qué familia es, de qué características tiene, para saber y explicarle a nuestros pacientes o a las personas que trabajan con nosotros, en el caso de las industrias, por ejemplo, cómo poder tener un alimento o desarrollar un alimento que pueda contener ciertos nutrientes o ciertas características sensoriales. Por ejemplo, en el caso de las harinas, ¿verdad? Ahorita que pues hay mucha intolerancia al gluten, ustedes van a observar realmente de dónde provienen esas intolerancias, porque o sea, realmente es muchas veces el tipo de procesamiento lo que hace más sensible a ciertos nutrientes o a ciertas propiedades que pone más susceptible a las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que conocer qué nutrientes contiene cada alimento para saber realmente
cómo nosotros vamos a realizar o a modificar o a innovar un determinado producto. Por ejemplo, cómo hacer una pasta una harina para pastas, por ejemplo, sin gluten, ¿verdad? ¿Por qué lo podemos sustituir? ¿Cuáles son las harinas que realmente nos van a servir para sustituir y que tengamos propiedades similares, sobre todo de extensibilidad, de viscosidad, de textura, para darle realmente esa textura y esa elasticidad del fideo que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Muchas veces decimos, vamos no sé, a sustituir la harina de trigo por otra harina, pero no sabemos cuál realmente es la mejor que nos pueda dar las características sensoriales que nosotros necesitamos. Muy bien. Entonces, entre las características que nosotros tenemos es que los granos o semillas son frutos de varias especies vegetales como los cereales, las oleaginosas y otras similares, que se utilizan para la alimentación o como materia prima para la industria, los que al completar su periodo pueden ser recolectados y comercializados. Cada especie de granos posee una propia estructura y propiedades físico-químicas. Esto es bien importante. Yo les voy a dar acá la estructura general del grano, de un grano de cereal, pero dependiendo de si es trigo, si es maíz, si es arroz, si es cebada, los nutrientes, que es lo que se refiere a las propiedades físico-químicas, los nutrientes van a estar en diferente proporción dependiendo del grano que nosotros vayamos a encontrar, y la estructura también va a variar. Algunos van a ser más delgados, otros van a ser más gruesos, otros van a tener una o dos capas de una determinada parte de la estructura del grano. Entonces varía bastante, pero sí tenemos o podemos clasificarla dentro de una estructura general, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Entonces, los granos, pues, se agrupan definitivamente dependiendo de varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, el uso, la taxonomía de los principales grupos que nosotros vamos a encontrar dentro de los cereales serán los cereales como tal, los cereales auténticos que mencionaba, y las leguminosas también, ¿verdad? Acá nosotros podemos encontrar por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, cereales entran el frijol, por ejemplo, pero nosotros sabemos bien que el frijol ya entra dentro de la parte de leguminosas. Entonces, hay que hacer esa diferencia porque las estructuras son diferentes, ¿verdad? Y tienen propiedades diferentes. Eso es importante de mencionar también. Entonces, acá nos vamos a centrar básicamente en los cereales auténticos sobre la parte de la estructura del grano. Entonces, para ir concluyendo con esta diapositiva, pues vemos que los cereales son los granos más conocidos y básicos para la alimentación. Su fruto es una cariópside, o sea, es el grano entero constituida por un pericarpio y por la semilla, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo estas partes. Si de repente sienten que voy muy rápido, me dicen. Pues normalmente ahorita creo que siento que tengo el tiempo corto, que estamos empezando, pero a veces quiero darles tanta información que pues hablo mucho y ahí es donde a veces me alargo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en cuanto a la estructura del grano, tenemos que en un corte transversal de un grano de cereal se observan tres partes claramente diferenciadas, que es las cubiertas externas, el endospermo y el germen del grano o el embrión, como también se le denomina. En el caso de las cubiertas externas, abarcan más o menos del 7 al 10% del peso del grano. En el caso del endospermo, que es la parte más no importante, sino que la parte que mayor peso tiene en el grano, ocupa más o menos entre un 80 y un 85%, mientras que el germen del grano o el embrión abarca más o menos entre el 3 y el 8% del peso del grano. Realmente todas cumplen una función bien específica dentro del grano y que le permite tener ciertas características y le permite tener también cierta protección en cuanto a microorganismos y algunas condiciones ambientales, perdón. Entonces, lo protege realmente de tal forma para que no exista un deterioro y que pueda haber
un mejor cultivo, una mejor cosecha, que puede existir realmente una protección para ese grano, ¿verdad? Entonces, en el caso de las cubiertas externas, pues tenemos que son de carácter fibroso, son indigeribles, ¿verdad? Por eso es que normalmente se quitan, se conocen habitualmente con el nombre de salvado y están formadas por varias capas que constituyen el pericarpio y la testa. Para hacerlas digeribles necesitan un procesamiento, ¿verdad? Tecnológico. El endospermo o el núcleo central del grano está constituido desde el punto de vista botánico por el endospermo amiláceo, que va a ocupar más o menos entre el 70 y el 80%. Es decir, si el endospermo me cubre entre el 80 y el 85% del grano entero, el endospermo amiláceo va a cubrir del 70 al 80% de este 80 u 85%, ¿verdad? Para que no nos confundamos con los porcentajes. En el caso del germen, se localiza cerca de la base del grano y se hunde al endospermo a través del escutelo. Entonces, acá nosotros vemos que el germen es la parte más pequeña del grano como tal. El germen de trigo, por ejemplo, es el componente más pequeño, va a representar más o menos entre 2 o 3% de su tamaño. Como bien les dije, se denomina también embrión porque es el que nos va a permitir que se siga generando la planta, ¿verdad? Que la planta se siga regenerando y va a ser el responsable de la reproducción del grano como tal, es decir, cuando se da la germinación de la planta, ¿verdad? El embrión contiene toda la información genética necesaria del grano como tal para la formación de una nueva planta. Y cuando empieza a brotar, va a generar o va a liberar vitaminas y minerales, que es lo que le da las propiedades nutritivas tan importantes al grano de cereal. Muy bien. Entonces, estas partes están normalmente protegidas con una cáscara o gluma, como se le denomina, pues ya con su nombre científico, ¿verdad? Que contribuye a una mejor conservación. No es parte específica del grano, pues son estructuras florales que encierran el grano o sirven de protección contra agentes externos y como insectos y la humedad. Es decir, la cáscara como tal, no la tenemos nosotros como definida como parte de esa estructura, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta acá nosotros tenemos varias perspectivas de las figuras del grano, de las gráficas del grano, y tenemos acá precisamente la parte del pericarpio, el germen que es bien chiquitito y el endospermo que es la parte más fibrosa del grano. En el caso de acá de esta otra figura que nosotros tenemos acá, podemos observar también la otra parte del grano. Tenemos también donde dice la almendra harinosa, ¿verdad? Que se le conoce que esto es parte del endospermo. Y acá nosotros podemos observar la textura que contiene este tipo de capa, ¿verdad? Muy bien, entonces ya viendo cada una de las partes del grano, tenemos nosotros que vamos a observar las características, cada una de ellas se divide en otras partes y tenemos una aplicación general. En el caso del pericarpio, nosotros tenemos que estas son parte del salvado, ¿verdad? Lo que se conoce como el salvado. Y se divide en dos partes o tiene dos partes importantes, una que es el pericarpio y el otro que es el tegumento o la testa. En el caso del pericarpio, nosotros tenemos acá que entre sus características generales es que protege al grano contra ataque de insectos y de las condiciones ambientales adversas. Consta de dos partes que son la parte externa y la parte interna. Esta parte externa e interna se subdivide encima por más partes, ¿verdad? La parte externa tiene un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio. En el caso del epicarpio, pues esta está formada o forma una película que está constituida por una pared de células rectangulares. Estas paredes son delgadas y son alargadas. En el caso del mesocarpio, tenemos que también está constituido por células alargadas, pero están en un sentido transversal del grano. Y en el caso del endocarpio, es una otra capa que está constituida también por paredes delgadas. Entonces, realmente cada una de estas partes externas del pericarpio son
capitas, ¿verdad? Son capitas más delgadas que van protegiendo, por eso es que el grano es hasta cierto punto duro, ¿verdad? Por tanta capa que tiene, pero que es lo que protege realmente del ataque de insectos o de microorganismos, así como de algunas condiciones ambientales a las que están expuestas. En el caso de la parte interna, está conformada por dos tipos de células, que son las cruzadas y las tubulares. En el caso de las cruzadas, su función es evitar que el grano pierda peso, es decir, que éstas actúan como un protector de la humedad, mientras que las tubulares sirven de medio de conducción y distribución del agua que se absorbe a través del embrión durante un proceso de germinación. En el caso de las cruzadas, dependiendo del grano, ya sea arroz, maíz o, eh, o cualquier otro, ¿verdad? Que podamos nosotros ver, estas se encuentran agrupadas en capas de 2 a 4 células de paredes delgadas y ramificadas con varios espacios intercelulares. En el caso de las tubulares, pues son células igualmente alargadas, ¿verdad? Por eso es que se les denomina tubulares. Y estas están paralelas, pero no tienen ramificaciones, ¿verdad? En el caso de las cruzadas sí tienen ramificaciones, pero las tubulares no las tienen. Y pues lo que tienen también es un gran espacio intercelular entre ellas, ¿verdad? Entonces, cumplen una función bien característica en el grano para permitir realmente que haya agua, pero que no haya una, que no haya sobrehumedad, ¿verdad? Que no se humedezca y que eso no permita que se deteriore el grano como tal. En el caso del tegumento o testa, es la capa más delgada que cubre la semilla y está adherida al pericarpio, por lo tanto es difícil separarlos, ¿verdad? Cuando se hace lo del salvado, realmente este tegumento es muy complicado de separarlo, más bien no se puede separar y es por ello que se encuentra dentro de él. En el caso del tegumento o Tesla, pues aquí realmente pues varían los colores, ¿verdad? Porque va a depender también de los pigmentos que se encuentren presentes en estas capas celulares precisamente, ¿verdad? Por eso es que encontramos diferentes variedades de color en cuanto a trigo y sorgo, por ejemplo, y otros más, ¿verdad? El maíz también tiene diferentes colores, entonces realmente es una de las partes que le provee de ese color a los diferentes cereales o los diferentes granos. Dentro de las aplicaciones que podemos nosotros encontrar, tenemos que protege al grano contra insectos, que es como su función principal y su función natural, del clima, de enfermedades, entre otros. Pero dentro de la aplicación industrial tenemos nosotros que para obtener una harina blanca regular, la mayoría de las capas de salvado son removidas durante el proceso de molienda. Entonces, cuando se muele realmente, si nosotros observamos y vamos a ver más adelante, dónde se encuentran los nutrientes, cuando nosotros obtenemos una harina blanca, perdemos una gran cantidad de nutrientes, ¿verdad? Estas dos estas dos partes de la estructura del grano, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos en la parte del endospermo y el germen, que son las otras dos partes de la estructura, tenemos que el endospermo es el depósito de alimento para la nueva planta. Está compuesto principalmente de carbohidratos y en menor escala de proteínas. Este se divide también en esta capa de aleurona, que está compuesta por una sola capa de células. Sin embargo, en el caso de esta capa de aleurona, va a depender también del trigo las capas que pueda tener. Por ejemplo, en el caso de la avena, son 2 capas celulares las que tiene. En el caso de la cebada, podemos encontrar hasta 2 a 4 capas y el arroz, que es muy singular, que tiene hasta 6 capas de aleurona. Entonces, son como bien diferentes la una de la otra. En el caso del endospermo córneo, nosotros tenemos que estar constituido por proteínas y gránulos de almidón. El vitrio está compuesto por paredes celulares, gránulos de almidón y proteínas. Aquí ya aparece otro nutriente. Y en el endospermo harinoso tenemos que es la parte central del grano. Su constitución es similar al endospermo vítreo, con gránulos de almidón más grandes. Esa es la diferencia general, ¿verdad? El tamaño de los gránulos. Sí, el número de capas de aleurona, por favor, dice María Fernanda.
Sí. En este caso, por ejemplo, el arroz tiene 6 capas. En el caso, ¿cuál fue el otro que les mencioné? Ya ni me recuerdo. Ah, sí, la cebada también, que tiene de 2 a 4 capas. Y en el caso de la avena, que tiene 2. Sí, la avena tiene 2, la cebada tiene de 2 a 4 y en el caso del arroz tiene 6. Muy bien. Luego tenemos que entre sus aplicaciones, la harina refinada se compone de endospermo, que es el mayor componente del grano, y por su alto contenido de almidón es lo que más contiene la harina refinada al momento de molerla. En el caso del germen, es el responsable de generar una nueva planta al germinar la semilla. Es la parte más susceptible del grano a microorganismos e insectos, afectando la calidad del producto cuando éste se ve dañado. Acá tenemos que su parte principal pues es el eje embrionario, ¿verdad? Que está integrado por la radícula y la plúmula y que forman las raíces y la parte, ay, aquí me confundí, lo repetí, la parte vegetativa de la planta como tal, ¿verdad? Entonces, en el caso del germen, pues es sumamente importante a nivel industrial, tanto en la parte sensorial como en la parte nutricional, ¿verdad? Porque vemos que es la parte más rica en nutrientes, que es toda la que tiene la información genética, y por tanto es sumamente importante tanto a nivel sensorial como nutricional. Aquí pues tenemos nosotros, ¿verdad? Que dentro de las aplicaciones, al momento de la molienda, los molineros lo remueven para garantizar las propiedades de la harina, ¿verdad? Y optimizar la vida útil de la harina blanca. Entonces, el germen realmente se remueve porque si se recuerdan, vimos nosotros que el germen también le daba hasta cierto punto una característica importante en cuanto a los nutrientes, ¿verdad? Pero realmente, como es tan susceptible el germen a distintos microorganismos, es necesario removerlo precisamente para alargar esa vida útil de la harina blanca, ¿verdad? Entonces, de ahí deriva el por qué realmente la harina blanca o la harina refinada, pues en cuanto a nutrientes, no es precisamente una de las mejores opciones, ¿verdad? Entonces, de ahí el por qué no se recomienda tanto el consumo de estos en cuanto al uso de repostería, panes, galletería y todo este asunto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿dudas acá con la estructura del grano o vamos bien? Vamos a ver, voy a ver esta pregunta. Dice, o sea que el germen no tiene la mejor calidad microbiológica. No, al contrario, lo que sucede es que es más susceptible a microorganismos, ¿verdad? Pero por eso es que está protegido de tantas capas que son las que nosotros vimos, las capas externas, el endospermo, el pericarpio, la tesla y todo esto, ¿verdad? Entonces, debe estar protegido totalmente por todas estas capas precisamente para poder germinar y dar origen a una nueva planta, porque él contiene toda la información genética. O sea, este es el germen, es el tesoro del grano, así, ¿verdad? Sin embargo, se quita o se remueve de las harinas precisamente porque al sufrir el proceso de molienda, este queda totalmente expuesto. Entonces, al estar presente en las harinas blancas, lo que puede provocar es que la vida útil de la harina sea mucho menor porque es más susceptible a presencia de microorganismos. No sé si ahí sí quedó más claro. Sí, Wendy, exactamente. En el endospermo es donde se encuentra el mayor valor nutricional del grano, efectivamente. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá la clasificación. Vamos a ver más adelante. Yo no les quise poner acá el valor nutritivo del grano, o sea, de dónde están mayormente algunas propiedades o algunos nutrientes, porque lo vamos a entender mejor cuando veamos el valor nutritivo, ¿verdad? Ahorita solo quería que vieran cómo estaba conformado para poderlo comprender mejor cuando veamos el valor nutritivo.
En el caso de la clasificación, tenemos varias clasificaciones, pero no tantas como cuando vimos frutas y verduras, ¿verdad? O frutas y vegetales. Acá pues la diferencia son tres las clasificaciones que existen o que son las más reconocidas. Una que es la de según su procesamiento, que es la que vamos a ver ahora. La otra que vamos a ver a continuación es según variedades de los granos. Y la última se refiere a los granos o a los cereales que son sin gluten o con gluten. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, según su procesamiento, se dividen en refinados, en integrales y en enriquecidos. En el caso de los refinados, pues se extrae tanto el salvado como el germen, es por ello que se vuelven más finos y esto permite que se alargue su vida útil más tiempo del común, pero carecen de la fibra original y pierden una gran cantidad de nutrientes al momento de refinarlos, o sea, al momento de molerlos, ¿verdad? En el caso de los integrales, pues estos conservan la misma textura de siempre porque mantienen tanto el salvado como el germen. Por eso es tan importante el consumo de los alimentos o de los cereales integrales. Por tanto, a diferencia de los refinados, estos mantienen todos sus nutrientes intactos y absolutamente toda su fibra. Eso es importante de mencionar. Entonces, como los integrales son los que mantienen todos sus nutrientes y toda su estructura como tal, todos sus nutrientes exactos, es lo que, pues, generalmente se recomienda de consumir, ¿verdad? También existe la otra variedad de los enriquecidos, que estos son cereales refinados, pero se prestan según sus condiciones y sus propiedades para añadirles nutrientes de forma artificial con el fin de compensar todos aquellos nutrientes que han sido extraídos en su proceso de refinamiento. Sin embargo, lo que se puede agregar normalmente, pues es lo que nosotros conocemos como enriquecido o fortificado también, ¿verdad? Que se les puede, bueno, fortificado no, enriquecidos, porque hay que saber bien la diferencia entre enriquecidos y fortificados, ¿verdad? Entonces, ¿sabemos cuál es la diferencia entre enriquecidos y fortificados, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, si nos... De que enriquecidos. No, adelante, adelante. ¿Mm? Correcto, así es, perfectamente bien contestado. Muy bien, ajá. Así es, exactamente. Muy bien en el chat y muy bien al micrófono. Gracias. Entonces, ya una vez dicho esto, nosotros tenemos acá que los enriquecidos, pues como bien mencionaron, se les va a agregar algunos nutrientes de forma artificial que ya tenían o que se fueron perdiendo durante la molienda. Sin embargo, no todos los nutrientes se pueden recuperar. En el caso de la fibra, por ejemplo, la fibra una vez perdida, esa no se puede recuperar de ninguna forma, aunque se le agregue más ya la función como tal ya no la tiene, ¿verdad? Entonces no se logra colocar, ¿verdad? Porque al agregarle fibra va a cambiar la textura del alimento, ¿verdad? Entonces eso ya no es factible de agregarlo. Entonces tenemos nosotros que ver que el proceso de extracción precisamente tanto del germen y del salvado se da a través de la molienda. No vamos a entrar a detalle a cómo se da la molienda y qué es lo que se obtiene, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Oye, no vayan a creer que ahí los voy a dejar, sino que ahorita no lo vamos a checar. Muy bien. Entonces, la clasificación según variedad, vamos a hablar de los cereales auténticos, ¿verdad? De los que se clasifican y pertenecen a la familia de las gramíneas. Entre estos tenemos la avena, que cuenta con una gran cantidad de calcio, fibra y hierro, y algunas vitaminas como la E y la B1. En el caso del arroz y el arroz integral, pues como ya vimos, la gran diferencia va a ser su procesamiento, ¿verdad? Este contiene una gran variedad, una enorme variedad de nutrientes, de formas, colores y texturas, y pueden ser tanto refinados como el arroz normal, como integrales, ya como vimos el grano completo, ¿verdad?
En el caso de la cebada, pues tiene un sabor muy dulce y son de diversos colores también, como el marrón el marrón claro y oscuro, y de esta deriva la cerveza y algunas otras bebidas. Poseen una gran cantidad de minerales y vitaminas. Aquí estamos viendo las generalidades, ¿verdad? En el caso de la avena, nosotros tenemos que ustedes la pueden encontrar para consumir tanto en hojuelas como en copos, ¿verdad? O sea, hojuelas o copos, o sea, es sinónimo, ¿verdad? Así lo pueden encontrar normalmente en los supermercados. También pues se puede consumir molida, en algunos casos está. Es el de mayor aporte proteico también en el caso de la avena en cuanto a todos los cereales. En el caso del arroz y el arroz integral, estos tienen una gran cantidad de almidón y de carbohidratos en general. Pues el consumo normal es en forma cocida, ¿verdad? En diversos platos y siempre pues en cantidades moderadas. En el caso del cereal, de la cebada, que es la que nosotros tenemos acá, pues el sabor es bastante característico porque es bastante dulce, ¿verdad? Y pues como dije anteriormente, se puede encontrar en diversos colores. Sin embargo, por su textura, por su forma y todo, se puede confundir fácilmente con el trigo, ¿verdad? Y se puede utilizar también para hacer panes, ¿verdad? Al ser molida. Entonces tiene unas características muy similares a las del trigo, pero pues sí tienen estructuras totalmente diferentes, ¿verdad? Similares, pero tienen sus características propias. En el caso del centeno, este forma parte de la familia del trigo, también es el primo por ahí del trigo, ¿verdad? Este también para consumirlo se puede cocer y moler para formar harina y obtener derivados como la creación de bebidas alcohólicas como el vodka y el whisky y posee antioxidantes y bastante fibra. En el caso del centeno, también puede ser utilizado para bebidas como la cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Se puede hacer también harina de centeno, como ya les mencioné, y pues tiene diversas aplicaciones. Quizás tanto la cebada como el centeno más los hemos visto pues para bebidas, ¿verdad? Para desarrollar bebidas alcohólicas. Sin embargo, pues ya bastantes panaderías, por ejemplo, o bastantes tiendas de alimentos orgánicos, como les llaman, o de alimentos saludables, pues sí contienen o por ejemplo, en el caso también de algunos, bueno, es que son tienditas, porque son como tiendas de conveniencia, ¿verdad? No son supermercados. Pocos supermercados contienen alimentos que contengan o productos ya desarrollados que contengan cebada y centeno, pero sí ya los hay, ¿verdad? Bastantes. Entonces ya tenemos como mayor variedad. Acá pues solo les quise dejar las imágenes, ¿verdad? Para que ustedes observen el centeno, la cebada, ustedes observan que son bastante similares en cuanto a los granos, ¿verdad? En cuanto a las texturas se pueden observar. Sin embargo, son diferentes en cuanto a las propiedades y algunos colores particulares, ¿verdad? El arroz, pues el colorcito del arroz es bien característico. En el caso del maíz, pues normalmente nosotros lo vemos así, ¿verdad? Con la mazorca, ¿verdad? Más que todo. Para poderlo checar más fácilmente. En el caso del mijo, el sorgo, el trigo, el camote y la espelta, estos que son los que tal vez menos conocemos, en el caso del mijo, pues este no contiene gluten, tiene una gran cantidad de fibra, lecitina, hierro, fósforo, magnesio y vitaminas del complejo B. En el caso del mijo, pues también se puede consumir tanto en grano como en copos, ¿verdad? Eso es importante de mencionar también. En el caso del sorgo, nosotros tenemos que carece totalmente de gluten, se utiliza para crear también bebidas alcohólicas, se preparan sopas o se cocina al vapor y cuenta con una cantidad pequeña de proteínas y de azúcares. Quizás lo más relevante de mencionar es que carece de gluten. Sin embargo, su cantidad de otros nutrientes, pues es baja, ¿verdad? Entonces, para desarrollar un producto, por ejemplo, habría que hacer algún tipo de mezcla vegetal para lograr tener la proteína, pues, que le hace falta, ¿verdad? Al final. En el caso del trigo, varía en color y hasta en dureza, dependiendo siempre de su cultivo y cuenta con muchas calorías, pero también con muchas vitaminas y proteínas. El trigo, pues como bien les he mencionado anteriormente,
A partir de los granos triturados se va a obtener la harina, ¿verdad? Como tal que se obtiene la harina refinada. Este también puede dar paso a su vez a productos tales como la sémola, la harina integral o la cerveza, ¿verdad? Entonces, la sémola ya vamos a ver más adelante qué es, pero pues es importante mencionar que de esta se deriva, que del trigo se deriva la sémola o bien la harina integral o la harina refinada y también bebidas como la cerveza. En el caso del camut, este es básicamente una especie de trigo, pero es de tipo oriental, o sea, no se da en la parte occidental, sino en la parte oriental. Es otro de los tipos de cereal más antiguo e histórico que existe. Nosotros acá no lo consumimos o no lo vamos a encontrar tan fácilmente, pero sí se consume, o sea, el consumo es antiquísimo, ¿verdad? En la parte oriental del globo terráqueo, ¿verdad? Pues, de la tierra. En el caso de la espelta, tenemos que se utiliza mucho en panadería, contiene mucho salvado, poco contenido de gluten y un sabor un tanto peculiar. ¿El sorgo es el maicillo? Me preguntan. Sí, pues, sí, puede ser ese. Es más o menos parecido, ¿verdad? En el caso de la espelta, pues como vimos también, se utiliza mucho para panadería. Este realmente es un cereal que ha tenido mucho repunte en los últimos años, ¿verdad? En cuanto precisamente a la elaboración de panadería, ¿verdad? Por su contenido de salvado. Pues también, pues aquí en nuestros países no es tan conocido, ¿verdad? Pero sí se ha convertido en otros países en un gran aliado, perdón, para la alimentación sana y equilibrada, precisamente por su contenido, por su poco contenido de gluten, ¿verdad? Entonces, es bastante importante. Acá tenemos las figuras, ¿verdad? O las gráficas, sí es el maicillo como tal, ¿verdad? María Fernanda creo que fue la que preguntó. Entonces sí lo vemos acá, su característica es bien particular porque es redondito, ¿verdad? El mijo es un poquito más chiquito, el grano más redondo, es siempre redondito, pero más chiquito. Acá también tenemos el camut y también tenemos la espelta y el trigo, ¿verdad? Ay, joder, aquí les dejé pero este no va aquí, chicos, este trigo sarraceno. Porque este es un pseudo cereal. Oye, este lo quitan de acá en la presentación. Y ven ustedes el camut, también el granito, ¿verdad? Pero es parecido al grano del trigo, porque precisamente es un trigo oriental, ¿verdad? De tipo oriental. La espelta también es un grano bastante alargado, el que nosotros observamos acá. Ahora, el trigo sarraceno, no entra aquí dentro de los auténticos, este es un pseudo cereal, entonces ahí lo quitan de acá, por favor. Yo lo voy a quitar de acá, pero en la presentación que ustedes tienen, no lo pueden quitar solo así. Muy bien. Muy bien. Luego tenemos dentro de los pseudo cereales, permítanme, creo que aquí me faltó explicarles algo. Vamos a ver, acá, en el caso de la espelta, como es un alimento pues que no conocemos mucho, un cereal que no conocemos mucho, precisamente les comentaba anteriormente que se ha utilizado mucho en panadería y contiene bastante salvado. En el caso de la espelta realmente se ha vuelto un cereal bastante utilizado para mejorar la alimentación, derivado a que no ha sufrido tantas modificaciones genéticas como es el caso del trigo. El trigo, pues ya por su misma comercialización, ha sido un cereal bastante manipulado para satisfacer las necesidades de fabricación, para conferir las características y las propiedades tanto sensoriales como fisicoquímicas que se requieren para que hayan productos más duraderos. Entonces, realmente ya la manipulación comercial a nivel comercial ha sido bastante alta. La espelta, por ejemplo, sí sigue manteniendo sus características originales que le dan precisamente un perfil nutricional bastante alto, ¿verdad? O sea, bastante importante. Y pues
tiene una mejor digestión también, ¿verdad? En comparación de otros cereales. En el caso del gluten que contiene, tiene una composición molecular diferente al del trigo, ¿verdad? Precisamente por eso lo hace mucho más digerible, ¿verdad? Porque es más frágil y es más soluble en agua que el que contiene el trigo. Entonces, por eso es la importancia de este cereal. En el caso del trigo moderno, ¿verdad? O del trigo que comercialmente se vende ahora o se cultiva, precisamente por todas las modificaciones que ha sufrido, ha desarrollado un mayor contenido de gluten. Es por eso que quizás antes, cuando no era eh, tan visible las personas que padecían de intolerancia al gluten, ¿verdad? Porque los mismos alimentos o sea, el trigo como tal sí lo tiene, pero ya al momento de desarrollar productos, no debería de tener tanta presencia como tal del gluten. Sin embargo, como el gluten le da una extensibilidad a los productos como tal que se desarrollan con trigo, es por ello que se necesita que tenga más gluten del que el mismo trigo original provee, ¿verdad? Precisamente por eso es que se ha visto más ahorita en estos últimos años la presencia la prevalencia, perdón, de lo que es las personas que son intolerantes al gluten como tal. Entonces, esto es bien importante de mencionar porque así nosotros podemos comprender realmente el por qué es tan importante ciertos cereales o la manipulación de ciertos cereales a nivel comercial e industrial. Creo que Nancy tenía la manita levantada. No, adelante. Ujú, ujú, ajá. Sí, gracias, Nancy. Sí, realmente las modificaciones o los aditivos que se han utilizado ahora precisamente para sustituir el gluten como tal y darle esas características de extensibilidad a los panes, a las pastas, a las harinas, en fin, sí se utilizan muchos aditivos. Estos aditivos que menciona Nancy, como se los mencioné en la clase de aditivos, son aditivos de origen natural o de origen vegetal. Entonces, tienden a ser menos dañinos que un aditivo de origen químico, ¿verdad? Estos son derivados o son sustraídos o son elaborados a base de algas marinas, ¿verdad? En el caso de la goma aguar y la goma de Shantan. Melissa pregunta, ¿es por eso que los productos sin gluten son un poco más caros? Sí y no. Sí, porque pues realmente llevan un procesamiento mucho más bueno, es que depende, realmente si tienen aditivos, obviamente pues van a ser más caros porque el aditivo pues es más caro. Por ejemplo, les digo, uno compra una bolsita de goma Shantan o de agar agar, por ejemplo, y más o menos la bolsita de unos 30 gramos me va a salir, o de 50 gramos, me va a salir como en 50 quetzales. O sea, entonces ya en alta producción, pues eso se vuelve un poco más caro. La gran ventaja de estos aditivos, por ejemplo, en el caso de estos aditivos derivados de algas, es que se usa más o menos entre 0.5 y 1 gramo por cada, que creo que son como por cada libra o de producto terminado, ¿verdad? Entonces, sí tiene sus ventajas, pero pues yo creo que más el costo del alimento sí son más caros, pero yo creo que más deriva de la tendencia. O sea, realmente ahorita nosotros hablamos de alimentos orgánicos, por ejemplo, cuando el alimento orgánico es el alimento natural, el que no tiene pesticidas, el que no tiene, o sea, pero ¿quién te garantiza realmente que así es el productor? Pero ¿quién te garantiza realmente que sí se está cumpliendo? Entonces, eso es como bien variable, pero como todos buscamos alimentos orgánicos ahora,
o alimentos naturales cuando la misma naturaleza te los da, pero el asegurarte que sí son naturales es lo que los vuelve más caro. Es una cuestión de marketing al final, ¿verdad? Pero sí, su procesamiento es un poquito más elevado, pero no tanto para el precio que lo maneja. Es parte de las diferencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el caso de la espelta, pues también tenemos que este tiene una cáscara mucho más dura que el trigo como tal. Esto pues lo protege aún mucho más de esas condiciones ambientales y no es tan susceptible a insectos, ¿verdad? En el caso del trigo, por ejemplo, su cáscara pues lo protegía, del trigo original, ¿verdad? Lo protegía realmente de todas estas condiciones, pero precisamente porque ha sido modificado para eliminar la capa esta exterior, la cáscara exterior, para que la eliminación sea mucho más fácil, es que ahora es mucho más susceptible que antes, ¿verdad? Entonces, sí hay que comprender que mucho de esto, el que lo paga al final, estas modificaciones y estos cambios, precisamente quien lo paga al final es el consumidor final, ¿verdad? O sea, nosotros. También en el caso de la espelta, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que al tener ese casco exterior o esa cáscara exterior mucho más dura, hace que soporte climas mucho más severos, ¿verdad? Y que sea más resistente a enfermedades y por tanto que no se necesite el uso de pesticidas, de fungicidas o de herbicidas, ¿verdad? Como tal. Entonces, sí tiene como muchas ventajas. Yo creería que no pasará mucho tiempo en que esto se empiece a popularizar. Claro está que como el trigo es uno de los productos que más se desarrolla o se produce a nivel mundial, pues que lo llegue a sustituir, eso sí va a estar difícil, pero sí puede hacer que encontremos de repente ya más alternativas con este tipo de producto, ¿verdad? Al hacer al consumidor más consciente de su salud, nosotros vamos a volvernos más exigentes con ciertas cosas. Si nos da tiempo, les contaré al finalizar algunas de las anécdotas que se están dando a nivel mundial en cuanto a la escasez de algunos productos, ¿verdad? Pero me recuerdan, si no nos alcanza el tiempo ahorita, me recuerdan y se los comento en el laboratorio. El maíz también es susceptible a estos pesticidas y todo, efectivamente, como todos estos productos que son, son bastante elevados su producción a nivel global. Sí, realmente todos han sido modificados de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, si la susceptibilidad antes era mediana, ahora es más alta precisamente por todas estas modificaciones, María Fernanda. Muy bien. Bueno. Entonces, continuando, tenemos acá que ya para entrar a la parte de los pseudocereales, nosotros tenemos que estos provienen de semillas de flores, a diferencia de los cereales que son el fruto de espigas gramíneas. Su nombre se debe a que, aunque pertenecen a plantas de diferentes familias, su aspecto, uso culinario, ya sea como harina o grano, y sus propiedades nutricionales son similares a los de los cereales. Eso es importante de mencionar. Esas precisamente, estas tres características son las que le confieren el nombre de pseudocereales, que sean porque son similares a los cereales, pero provienen de familias diferentes. Es decir, las semillas de flores son pseudocereales, pero el fruto de espigas gramíneas son cereales. Esa es una diferencia importante de mencionar. Entre estas pseudocereales encontramos lo que son el amaranto, la quinoa o quinoa, como le dicen, porque sí, al escribirse sí se lleva como, o sea, creo que el nombre correcto es quinoa, porque lleva una tilde en la I, precisamente. Y el trigo sarraceno o el alforfón. Este trigo, pues, es una variedad del trigo como tal, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar. En el caso del trigo, de este trigo sarraceno es de origen asiático y una de las grandes ventajas que tiene es que tiene un índice glucémico medio bajo, ¿verdad? Lo que hace pues que su consumo no provoque tantos picos altos de azúcar en sangre, ¿verdad? Como tal. También otra de las partes importantes de este tipo de trigo es que contiene una gran cantidad de fibra, ¿verdad? Eso es importante y de antioxidantes también.
¿Qué más les puedo decir? Del amaranto, por ejemplo. El amaranto también, pues normalmente ustedes lo han visto que se puede consumir tanto el grano, ¿verdad? Como también se considera también como hierba al final. Se utiliza también como guarnición o bien para rellenar galletas y otros productos de repostería, que es parte de lo importante, ¿verdad? En el caso de los pseudocereales también destacan por su riqueza en aminoácidos, que son alimentos más fáciles de digerir y sobre todo e importante que no contienen gluten, ¿verdad? Pero tal vez lo más importante, independientemente de que no contengan gluten, es esto, ¿verdad? Su riqueza de aminoácidos. Esto sí es sumamente importante que vamos a ver en la parte del valor nutritivo porque cuál es la diferencia entre los aminoácidos de los pseudocereales y de los cereales como tal. Muy bien. Luego tenemos, en el caso de los pseudocereales, ya viéndolos más a detalle, el trigo sarraceno, como vemos nosotros, el grano sí es bien diferente al del grano del trigo, ¿verdad? Y pues el color también, el sabor que contiene, el sabor a frutos secos, perdón, es considerado una muy buena opción nutricionalmente hablando. Se puede utilizar como acompañamiento para ensaladas. No es panificable, al menos hasta hace un par de años y actualmente no es panificable, pero no me extrañaría que de repente ya lo puedan modificar y pueda ser o pueda convertirse en una harina panificable, ¿verdad? Pero sí se utiliza para hacer tortillas y crepes y también es llamado alforfón. Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Adelante, Dina. No sé si vas a opinar algo. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, otro que también tenemos nosotros acá es el amaranto, ¿verdad? Que también es sin gluten. No se escucha, Dina, no te escuché. Pero si no, lo puedes escribir al chat si prefieres. Muy bien. El amaranto, pues tenemos también que es sin gluten, con mayor índice de proteínas, hierro y magnesio. Y se suele consumir normalmente cocido, tiene un sabor parecido a la pimienta también. En el caso de la quinoa, también tenemos que es de alto contenido proteico y fibra en comparación con los cereales. Aporta ácidos omega 3 y 6 y se consume en copos, o sea, pues así como en el granito ¿verdad? Como ensalada o como acompañante. El TEF, que es otro de las variedades que tenemos, es la nueva quinoa, como le dicen. O sea, sí lo van a encontrar, ¿verdad? Es un poquito más pequeñito que la quinoa que nosotros conocemos. Es una fuente de proteínas bastante importante, vitamina C y aporta calcio. Tiene un aroma dulce y tostado y se utiliza para elaborar pan plano, cremas y bebidas fermentadas. El TEF nosotros lo vamos a encontrar o es más bien de origen australiano, de la India y de Etiopía. Su contenido pues es bastante parecido al de la quinoa, ¿verdad? Por eso es que se le denomina la nueva quinoa, ¿verdad? Esa es la parte importante de esto. Muy bien. Pasando a la última clasificación, tenemos nosotros la clasificación según su contenido de gluten, que son dos opciones, con o sin gluten, ¿verdad? Con gluten, los tipos de cereales que contienen gluten son el trigo, el centeno, la avena, la cebada, la espelta, el triticale y el camut. Y el sin gluten son perfectos para las personas intolerantes y se encuentra el arroz integral, el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto, el mijo, el maíz y el tef. Aquí si ustedes se dan cuenta, tanto en estos de gluten como en estos otros, bueno, aquí encontramos más que todo los cereales, los auténticos, ¿verdad? Pero sin gluten encontramos algunos cereales auténticos, como es el caso del arroz integral, el maíz también, ¿verdad? El mijo, pero también encontramos algunos pseudocereales, ¿verdad? Entonces, para ir comprendiendo la importancia del gluten, ¿verdad? Nosotros ya sabemos qué es el gluten, pero para recordatorio, ¿verdad? En el caso del trigo, el gluten es la unión de gliadina y la glutenina y juntas aportan
a las masas la textura perfecta, ¿verdad? La gliadina, pues porque aporta viscosidad y plasticidad a la masa, y la glutenina porque se encarga de la elasticidad como tal. Entonces, precisamente estas características de textura es lo que le confieren esa importancia al gluten, ¿verdad? Sobre todo para las pastas, porque no sé si ustedes ya han hecho masa para pastas, pero no sé si alguien ya lo ha hecho, que nos pueda compartir su experiencia y si ha hecho alguna pasta sin gluten como para ver esas diferencias. Nosotros lo vamos a hacer en el laboratorio, pero tal vez ya alguien tenga la experiencia de cómo hacerlo. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a aprender a hacer en el laboratorio y se van a dar cuenta de esa extensibilidad y esa plasticidad que les da, la elasticidad que les da, que le confiere el gluten a estas harinas. Entonces, asemejar o reproducir esas características en otras harinas que nos las da ya de forma natural el trigo, es lo que muchas veces hace complicado en la sustitución parcial de algunas harinas, de la harina de trigo para otras harinas. Adelante, Andrea. Yo no sé que haya hecho pastas, pero por ejemplo, yo cuando hago galletitas así para decorar, no tengo que amasar mucho la masa, ¿verdad? Para evitar que se active el gluten, porque si se activa el gluten, las galletitas ya no mantendrían la forma, sino que se quedarían muy elásticas, ¿verdad? Entonces, por eso no se amasa mucho para no activar el gluten y de forma de que al cortar la galleta con el cortador mantenga la forma después de haberse horneado. ¿Ese es un ejemplo? Sí, definitivamente lo es, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes hacen la masa para pastas, tienen que amasar. Y tú mencionaste algo muy importante, que en la galleta no se amasa mucho para no activar el gluten. En cambio, en la masa para pastas se tiene que hacer para activar el gluten y prestar esa textura elástica, ¿verdad? Que le proporciona. Gracias, Andrea, por tu comentario bastante importante. Eso también, que he hecho masa para pizza y de igual forma, para los franceses y todo, para que quede suave y se eleve, se podría decir, con la levadura. Sí se debe amasar mínimo una media hora la masa, ¿verdad? Para que se active el gluten. Sí, es cierto, correcto. Muchas gracias, Andrea. Y qué bueno, porque ya entonces para cuando nos toque hacer pan ya ya van a saber cómo se tiene que trabajar. Muy bien. Entonces, pues como ya mencionó aquí Andrea, realmente la importancia del gluten precisamente para este tipo de productos es que le va a proporcionar precisamente a la harina esa masa pegajosa, esponjosa que necesitamos, ¿verdad? Que necesitamos para que le confiera esas características a los panes, a las galletas y todo esto, ¿verdad? O sea, dependiendo del producto que hagamos, así será la forma como amasemos o la cantidad de tiempo que amasemos para activar o no el gluten que necesitamos. Entonces, esta elasticidad, precisamente, o sea, el gluten es el responsable de esa elasticidad que se le da a la masa y sobre todo de que se mantenga ligada, es decir, que no se rompa la masa, porque también nos pasa muchas veces que al haber una ausencia de humedad correcta, la masa se nos empieza a quebrar, entonces ya no nos sirve y a veces mucha gente piensa, la humedezco más y entonces ya me funciona, pero no, o sea, necesita proporciones realmente adecuadas, tanto de humedad como de agua, para que realmente nos funcione para hacer una buena pasta, ¿verdad? Otra de las características importantes es que precisamente el gluten, como mencionaba Andrea, le va a aportar al pan y a otros productos horneados su textura crujiente y esponjosa, ¿verdad? Por eso mismo es importante el tiempo de amasado. Pregunta Dina, ¿la harina de pescado entraría como en esto o eso ya sería otra cosa? Tú te refieres a que si es parte perdón, es que no entendí mucho la pregunta, Dina. No sé si entra en qué, en la parte de los cereales o de la sin gluten. No entendí mucho tu pregunta, pero si me la puedes aclarar con gusto te la respondo.
Como los cereales. No, Dina, esa no entra como parte de los cereales, pero sí puede entrar como parte de las harinas que sustituyen parcialmente la harina de trigo para formar otros alimentos y que nos provean de por ejemplo, de una cantidad mayor de proteína o de algunos otros nutrientes como los omega, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí puede entrar como sustitución parcial, pero no entra dentro de los cereales como tal. Por ejemplo, en el caso de la sustitución, exacto, sí se podría dar a personas intolerantes al gluten, sí se puede dar sin ningún problema, ¿verdad? Porque el origen precisamente es pescado, ¿verdad? No es otro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos sustituir una parte, pero depende también el producto que tú quieras hacer, tienes que encontrar el porcentaje de sustitución que te brinde las características del producto original, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Por ejemplo, en el caso de algunos productos, se puede sustituir parcialmente el porcentaje de harina de trigo, o sea, tener un porcentaje de harina de trigo y un porcentaje de otro tipo de harina, de otro producto, de otro alimento, ya pueda ser de origen vegetal u origen animal, como mencionaba acá Dina. Pero digamos, como no tiene la total cantidad de gluten proveniente de la harina de trigo, sí se puede brindar algunas opciones más a los pacientes que son intolerantes al gluten, ¿verdad? Porque a veces es como lo de la lactosa, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, que son totalmente intolerantes a la lactosa y no pueden consumir ningún tipo de lácteo ni nada que contenga lactosa. Sin embargo, habemos otros, porque estoy incluida dentro de ese grupo, que lo que sí no podemos tomar, por ejemplo, yo no puedo tomar leche entera, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí puedo comer, por ejemplo, quesos hechos con leche entera, por ejemplo, algunos yogurt que también tienen leche entera, por ejemplo. Entonces, va a depender, porque habemos personas que no somos tan susceptibles a la intolerancia, pero hay otros que sí, nadita pueden consumir del gluten o de la lactosa en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, de eso va a depender. Eso sí hay que saber muy bien qué porcentaje de intolerancia al gluten tiene cada persona. El gluten, por ejemplo, o las harinas, la harina de trigo también se puede sustituir de alguna manera parcialmente por otras harinas, ¿verdad? Ya sea de origen, tanto de otro origen, de otros cereales, origen de otros cereales, o bien de algunos vegetales o frutas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede sustituir con harinas de maíz, harinas de trigo de sarraceno, de arroz integral, de garbanzo, de guisantes. Pero guisantes o frijol, o pues cuando el frijolito está todavía verde, ¿verdad? Por ejemplo, también harina de mijo se puede utilizar, la harina de amaranto, la de papa, también de berenjena y de plátano son buenos sustitutos de harina de trigo para proporcionar este tipo de características importantes, ¿verdad? También, pues como comentario personal, nosotros hace 1 año y medio más o menos con algunas docentes de la Escuela de Nutrición estuvimos trabajando harina para pastas con un porcentaje de harina de trigo y un porcentaje de hongo ostra y otra formulación que se hizo con harina de trigo y hongo shiitake, ¿verdad? Entonces es una proporción bastante importante, sobre todo para poblaciones que están acostumbradas o que consumen habitualmente este tipo de hongos. Entonces sí vimos realmente que algunas sustituciones con esta harina de estos hongos sí pueden proveer a la pasta, porque la idea era crear harinas para pastas con estos alimentos, ¿verdad? Entonces sí nos dimos cuenta que dependiendo de la sustitución, algunos alimentos, algunos productos o algunas pastas ya productos de esas harinas, sí daban esa extensibilidad y sí le daban esas características propias de las harinas, de las pastas. Cuando hicimos unas sustituciones mayores, nos dimos cuenta que ya perdía esa elasticidad de la pasta, pero que sí se podían crear otro tipo de alimentos que
tuvieran esta sustitución y que se sintiera más el sabor del hongo, ¿verdad? Entonces, son parte de las experimentaciones que se van haciendo, pero hay que tomar en cuenta también que cuando se combinan estas harinas para obtener una pasta sin gluten de mayor calidad y con un mejor sabor, es decir, un sabor más acentuado a la otra harina, es importante mencionar que estas cantidades, que siempre la de mayor proporción va a ser la harina de trigo, ¿verdad? Las otras van a ser en menor proporción precisamente porque esa elasticidad de los productos solo la confiere la harina de trigo, ¿verdad? Nada más. Y pues como dijo Nancy, si queremos hacer otras cosas con otro tipo de harinas, ya tendríamos que usar aditivos para que le confieran precisamente esta elasticidad que solo provee el gluten de la harina de trigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas hasta acá de lo que vamos mencionando o vamos bien? Fíjate que sí podría entrar, pero lo que sí es que las proporciones son bastante bajas porque la linaza ya de por sí sola es bastante viscosa. Entonces, si la ponemos en una mayor proporción, yo no sé si ustedes han visto en el mercado últimamente, bueno, un montón de productos que son avena linaza, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ustedes le agregan la misma cantidad o sea, por ejemplo, si ustedes vienen y dicen, bueno, si yo a la avena sola le agrego X cantidad de tazas de agua para hacerla, a esta hay que agregarle un poquito más de agua o de leche, por ejemplo, porque si no se te pone de una vez como que es masa, ¿verdad? Entonces, esas diferencias sí hay que tomarlas muy en cuenta cuando se hacen esas experimentaciones de mezclas de productos y sí la linaza te puede apoyar en eso, pero hay que tener cuidado con la proporción para que no se ponga viscosa. Muy bien. Ok. Luego tenemos, entre otros cereales que van ustedes a encontrar, está que estos no entran en ningún tipo de cereal, ni pseudo cereal, ni nada, ¿verdad? Sino que son otros productos que se consideran como cereales, donde está el farro, ¿verdad? Por ejemplo. Solo déjenme ver una cosita aquí. Muy bien. Para los que, para los que quieran, ahí está el enlace de registro de asistencia, por favor, para que se vayan anotando de una vez. Ok, gracias. Muy bien. En cuanto a los otros cereales que vamos encontrando, está del farro, que aporta una gran cantidad o una cantidad muy alta de salvado hasta que los granos se procesan y esto pues se va perdiendo. Es un cereal magnífico para preparar panes y aporta una gran cantidad de vitamina A, B, C, calcio, potasio y magnesio. En el caso de las semillas de lino, que también se pueden consumir como pues parte de las, no, o sea, dentro de la clasificación de cereales, pero que no es un cereal como tal, aportan fibra dietética y ácidos como el omega 3 y el omega 6 y ofrecen sensación de llenura y detienen la ansiedad. Por eso es que es tan consumida esta de las semillas de lino. Y también está otro cereal que es el triticale. Este triticale es un híbrido, esto es importante, ¿verdad? Es un híbrido que es resultado del cruce en un laboratorio de trigo y centeno y ofrece una mayor resistencia a las diferentes enfermedades que afectan el trigo. Por eso es que no se clasifica como, o sea, sí proviene de dos cereales auténticos, pero no es un cereal auténtico, es un híbrido, precisamente porque nace o es el resultado del cruce en un laboratorio, no es cosechado ni nada, sino que es el cruce, o sea, no se da de forma natural, ¿sí? Esa es la cuestión. Muy bien, bueno, ahora ya con la parte del valor nutritivo, nosotros vemos acá que la composición nutricional pues tiene siempre sus carbohidratos, sus lípidos, sus proteínas, el agua, vitaminas y minerales. Pero en el caso de los carbohidratos, lo que tal vez es más importante de mencionar es que contiene
el más abundante es el almidón. En el caso de los lípidos, la cantidad es baja, ¿verdad? Más o menos es entre el 2 y el 3%. El que más contiene es la avena, que contiene más o menos entre un 6 y 8%, predominantemente lípidos insaturados, ¿verdad? Grasas insaturadas. Los ácidos grasos esenciales que están presentes en estos, perdón, son el ácido linoleico y el linolénico. Y mencionando también que los más importantes o los más abundantes que se encuentran en el germen, están los triglicéridos, los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿verdad? Entonces es importante de mencionar que aunque su proporción es baja, sí la calidad de los mismos pues es alta, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante. En el caso del germen pues se utiliza muchas veces para obtener algunos tipos de aceites, ¿verdad? En el caso de la proteína, por ejemplo, se dividen según su solubilidad y se distinguen 4 fracciones proteicas. Y en el caso del agua, pues que no deben superar el 14%, máximo el 15%. Esto del 14 y el 15 va a depender de cómo nosotros lo encontremos. Si lo encontramos como grano, de preferencia que no pase el 14%. Pero si lo encontramos como harina, su porcentaje de humedad puede estar hasta entre 15 y 15.5%. Con los carbohidratos, pues como ya vimos, ¿verdad? El almidón es la principal reserva de los cereales, está presente únicamente en el endospermo. El almidón, solo para recordatorio, ¿verdad? Que es la mezcla de 2 glucanos, amilosa en un 25% y amilopectinas en un 75%. El almidón pues tiene diferentes cambios, ¿verdad? Cuando es en agua fría, los gránulos de almidón se hinchan y cuando se suspenden en ella, ¿verdad? En el agua fría, aumentando su diámetro en un 30 a 40%. Cuando estos ya se han hinchado y se llevan a agua caliente, los cambios que se producen son la gelatinización, que es una característica para cada almidón, es decir, para cada grano es diferente, ¿verdad? Los cambios que se empiezan a observar es a una temperatura entre 50 a 70 grados centígrados, que lo que va a originar en la estructura es una serie de modificaciones irreversibles, o sea, una vez que se gelatiniza el alimento, el almidón, es difícil que se pueda volver o sea, no vuelve a ser plano, pues, ¿verdad? Sino que se queda ya así bastante gelatinizado e hinchado de los cambios del agua fría propuestos, ¿verdad? Otros de los polisacáridos que podemos encontrar dentro de los cereales, se encuentran la fibra, ¿verdad? La hemicelulosa, los pentosanos, la celulosa, algunos betaglucanos también que podemos encontrar sobre todo en la avena, ¿verdad? Estos pues los encontramos generalmente en la estructura de las paredes celulares, que son las porciones o las capas externas del grano como tal, ¿verdad? Eso es donde podemos encontrar nosotros. Lo que sucede es que ya al final, pues precisamente cuando se refinan las harinas, pues se va perdiendo mucha de la fibra, ¿verdad? Por eso se acuerdan que lo mencionamos en las primeras diapositivas. En el caso de los lípidos, se almacenan pues preferentemente en el germen. En el caso del maíz y del trigo, sirven como fuente para la producción de aceite, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Los minerales más o menos se encuentran alrededor de un 95% de las sustancias minerales de los cereales está formado por fosfatos y sulfatos de potasio, magnesio y calcio, que son los más representativos. Pero parte del fósforo se encuentra en estado de ácido fítico, y constituyen más o menos entre el 1 y el 3% del grano, del peso del grano, ¿verdad? O sea, es poquito también, ¿verdad? En el caso de las vitaminas, tenemos también que contienen vitaminas del complejo B. Acá están en orden de presencia, ¿verdad? O sea, la mayor presencia es de niacina, seguido del ácido pantoténico. Posteriormente la piridoxina, en menor proporción la tiamina y en menor proporción pues algunos cereales que contienen la riboflavina, ¿verdad? Estas están distribuidas por todo el grano en forma desigual. Entonces, pues realmente sí, aunque sufran algunos procesos como la molienda y todo, dependerá de dónde esté la vitamina, así será su porcentaje de pérdida, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta.
Bueno, entonces acá solo se recuerdan que platicamos de la estructura del grano. Acá podemos observar una de las partes más importantes, como mencionaba, creo que Wendy fue la que preguntó, que si esta era la parte más rica del endospermo de nutrientes, es la más rica en cuanto al almidón se refiere, ¿verdad? Vitaminas, proteínas, minerales, o sea, contiene una bastante cantidad de nutrientes en todo el endospermo, ¿verdad? Y es lo que se utiliza para las harinas refinadas. Sin embargo, hay que recordar que como se muele, sí se pierden muchas de sus propiedades, ¿verdad? Siempre contiene una cantidad importante, pero se pierde una cantidad importante también. En el caso del salvado, pues lo que más resalta es su alto contenido en fibra y vitamina B. Al perder el salvado en la molienda, se pierde toda la fibra, ¿verdad? Esas partes importantes. La proporción de proteínas, pues es baja, ¿verdad? Y en el caso del germen, pues esta es rica en contenido de proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, minerales e importante quizás de lo más destacado, los aceites esenciales, ¿verdad? Pero volvemos a ver acá, esta fracción no se incluye en la harina refinada. Entonces, por eso es que las harinas refinadas, aunque vengan de un grano rico en nutrientes, se pierden, ¿verdad? Esa es la cuestión. Acá podemos observar nosotros los cereales, el porcentaje de humedad que tenemos, como les mencioné, el porcentaje en grano normalmente no excede los 14 grados, el 14% de humedad, a excepción del centeno. Todos se encuentran por debajo del 14%. Los hidratos digeribles, ¿verdad? Que nosotros encontramos están en esta proporción. El trigo, que es uno de los que más proteínas contiene, junto con la avena. Y en tercer lugar, pues encontramos a la cebada. Posteriormente, en cuanto a lípidos, como les mencioné, los lípidos en la avena pueden ser entre el 6 y el 8%. Y el segundo es el mijo, ¿verdad? Luego tenemos sustancias minerales, la proporción de la cebada es bastante alta en comparación de los demás cereales, igual que su fibra dietética, ¿verdad? Que es lo que más contiene. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar ya en una distribución propia de cada grano o de cada cereal que nosotros encontramos. En cuanto a las partes como tal del valor nutritivo, nosotros tenemos, por ejemplo, el germen de trigo, ¿verdad? El germen de trigo, entre sus características están que sus propiedades no han sido alteradas. Este se puede consumir como aceite o copos y es un complemento de la alimentación, mas no es un alimento completo. Es decir, no puede usarlo como sustituto de otro alimento. Este es rico en vitaminas E del grupo B, como la B1, B2, B3, B7 y B9, también de vitamina K, fitoesteroles, ¿verdad? Fibra, tiene un gran contenido de proteína vegetal. Este es importante porque contiene tanto aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿verdad? Acá están desglosados. Ácidos grasos oleico y linoleico, omega 3 y linolénico también. Y minerales como el selenio, el zinc, magnesio, fósforo, calcio, yodo y hierro. La aplicación, pues que se hace aceite de germen de trigo de primera presión en frío y ecológico, así es como ustedes lo van a encontrar comercialmente, ¿verdad? Al hacerlo aceite, pues sí tiene unas propiedades bastante importantes, ¿verdad? Caro, supongo, porque sí sé que es caro, pero yo honestamente no recuerdo haberlo visto acá, más que el de maíz, que más que todo el de germen ha de ser bastante más caro por la tecnología que lleva para extraerlo y para hacer el aceite, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en la siguiente clase. La parte del trigo, sus propiedades se alteran al refinarlo en harina, a menos que sea harina de trigo integral. Aportará más fibra y minerales y es el tercer cereal más cultivado. De ahí lo que les mencionaba de por qué difícilmente va a ser sustituido por otro cereal, porque comercialmente hablando, o sea, se perdería muchísimo el sustituirlo por otro. O sea, aquí lo que yo les pongo muchas veces de ejemplo es la importancia industrial y la importancia nutricional. Importancia nutricional para nosotros sería utilizar el trigo original o en su defecto sustituirlo por algún otro cereal que no haya sido tan manipulado como el trigo comercialmente hablando.
pero su importancia comercial, que lamentablemente es lo que nos rige actualmente en esta globalización, es que al tener el trigo el tercer lugar del cereal más cultivado a nivel global, difícilmente vamos a lograr que se sustituya por otro de mejor calidad nutricional. A esto estamos hablando del trigo moderno, ¿verdad? Y estas propiedades nutricionales son del trigo original, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Los minerales como magnesio, fósforo, silicio, calcio, potasio, manganeso y vitaminas como las del grupo B, C y E. La vitamina A como betacaroteno también contiene gluten. El salvado de trigo aporta una gran cantidad de minerales y fibra. Su aplicación, pues ya sabemos, ¿verdad? Harinas, panadería, repostería, galletería, entre otros, ¿verdad? Algo importante también acá de mencionar es que el salvado se puede utilizar para cereales de desayuno, yogurt, batidos y zumos, ¿verdad? Esto también es importante de mencionar. Al ser transformado en harinas integrales o sémolas, para ser destinado a fabricación de galletas, pasteles y entre otros alimentos, podemos nosotros observar que realmente la aplicación es bastante amplia de lo que se puede hacer con el trigo, ¿verdad? Hay trigo también que se denomina como de menor calidad y se utiliza específicamente para la elaboración de bebidas alcohólicas y para alimentación animal también. Algunos productos o subproductos de la molienda, como es el salvado o el salvadillo, como también se le conoce, se utilizan también como alimento para ganado, ¿verdad? O para productos también de consumo humano que se consideren altos en fibra, ¿verdad? Eso es importante también de mencionar. Vamos a ver, dice María Fernanda, igual que el contenido de proteínas de la tabla nutricional, porque decía que el trigo tenía más proteína que la avena. Ay, no sé dónde decía eso. Pero no, yo les estaba mencionando que el, ¿cómo se llama? Tenía, del trigo de antes. Sí, pero digamos, en cuanto al valor nutricional, tal vez, bueno, la avena siempre va a tener la mayor cantidad de aporte proteico más que cualquier otro cereal, eso sí es importante de mencionar, pero también lo que hace tan importante a la avena es su valor su contenido de lípidos, ¿verdad? Eso también hay que resaltarlo. Ok, muy bien. En cuanto al valor nutritivo del arroz, por ejemplo, es el segundo cereal más cultivado. Acá se elimina la cáscara a través de la molienda, dando el arroz moreno que normalmente se conoce. El pericarpio también se elimina, convirtiéndose en salvado o en harina. El endospermo está compuesto por la capa leurona, que nosotros ya vimos que es, compuesta también por gránulos de almidón y un cierto contenido de proteínas y grasas. Y también está el endospermo blanco, compuesto básicamente de gránulos de almidón, y desde el punto de vista industrial es la parte que se comercializa como arroz blanco. Contiene también azúcares, grasas, fibra cruda y materia orgánica. Vamos a ver, dice María Fernanda, es que la tabla dice que el trigo tiene 12.7 y la avena 12. La tabla de composición de alimentos, ¿me hablas tú, Mafer? La tabla de antes. Vamos a ver. Esta. Ya te entendí. Sí, esta. Sí, realmente va a variar dependiendo el tipo de trigo que nosotros tengamos, pero a nivel comercial, la que más contiene es la avena, lo que más contiene es lípidos, no es tanto, o sea, proteínas, la proporción es similar entre trigo y avena. En el caso de los lípidos, la que más contiene es la calidad de los lípidos, es la de la avena. No sé si eso era. Ok, muy bien. Luego tenemos, en el caso del arroz, pues la aplicación en el proceso industrial se elimina el germen, convirtiéndose en harina, ¿verdad? Cuando hablamos del grano o de lo que normalmente nosotros consumimos, pues ahí el germen todavía está presente.
En el caso del maíz, es el primer cereal más cultivado, o sea que tenemos maíz en primer lugar, arroz en segundo y trigo en el tercer lugar. En el caso del maíz, la calidad del grano está asociada a su constitución física, que determina la textura y dureza, y a su composición química, que define el valor nutrimental y las propiedades tecnológicas. En las propiedades donde las propiedades nutricionales más predominantes están en el endospermo, ¿verdad? Endospermo, perdón, donde en la mayoría de variedades del maíz representa más o menos entre el 80 y el 82% del total del peso del grano seco. Es la fuente de almidón más importante y de proteína para la semilla que va a germinar, y su capa aleurona va a contener lo que es la proteína, el aceite, minerales y vitaminas. De ahí deriva el por qué uno de los aceites más importantes o más comerciales son el aceite que es de origen de maíz. El almidón es usado en comidas, ¿verdad? Para preparar edulcorantes, bioplásticos y otros productos, ¿verdad? Tiene diferentes usos, tanto a nivel industrial en alimentos como en otro tipo de industrias. Luego vemos ya la parte de las fracciones proteicas por solubilidad. Esto pues ustedes ya lo han visto en otro curso, en el curso de alimentos, se ve realmente la clasificación. Yo no voy a ahondar mucho en esto, solo como recordatorio, ¿verdad? Tenemos las fracciones proteicas solubles en agua, solubles en soluciones salinas, en soluciones tanto ácidas como alcalinas, y aquí tenemos cuáles son. Y en soluciones alcohólicas. En agua sabemos que es la albúmina, en soluciones que son las globulinas, en alcalinas, en tanto ácidas como alcalinas, tenemos las glutelinas, quedando estas en el residuo de la harina cuando se hace la molienda, ¿verdad? Y en soluciones alcohólicas tenemos las prolaminas, que son solubles en solución de etanol al 70% para obtenerlas, ¿verdad? Algo importante de mencionar también es que según el tipo de cereal, varía la cantidad de proteína de cada fracción que nosotros vamos a tener. El trigo es el que contiene la mayor cantidad de prolamina, ¿verdad? Eso es también importante de recordar. En el caso del trigo también, su gliadina y glutenina, que son las que forman parte del gluten, son pues insolubles, ¿verdad? Eso sí, también hay que verlo, ¿verdad? Que sí son insolubles, pero sus globulinas y sus albúminas pues tienden a ser hidrosolubles en distintas soluciones, pero al final hidrosolubles, ¿verdad? Más o menos estas, que son las más importantes en el trigo, se encuentran en una proporción entre el 10 y el 25% de las proteínas totales del trigo, ¿verdad? Para que no olvidemos esa parte de cuáles son las predominantes. En cuanto hablamos de aminoácidos limitantes, la mayoría de cereales tienen como aminoácido limitante la lisina, seguido de metionina y treonina, pero para el maíz, su aminoácido limitante es el triptófano, ¿verdad? Entonces, para ir recordando esta parte. En cambio, en el caso de los pseudocereales, estos tienen todos los aminoácidos esenciales que se necesitan, ¿verdad? Por tanto, se denominan proteínas vegetales completas. Por ejemplo, en el caso de la quinoa, del amaranto y el trigo sarraceno, que tienen proteínas completas porque tienen todos los aminoácidos esenciales. También van a encontrar ustedes en algunas clasificaciones dentro de los cereales por su contenido y algunas características importantes, que los frutos secos también son, pues se consideran muchas veces como parte de los cereales, pero nosotros ya vimos que se consideran también como parte de las frutas. Eso va a depender de las características que nosotros observemos, pero estos frutos secos también son deficitarios en lo que es lisina, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos las proteínas de carácter enzimático, que también nosotros vamos a encontrar, como es el caso de las alfa y beta amilasas, que están presentes en todos los cereales. Las amilasas del trigo y del centeno tienen un interés especial
porque el esponjamiento de la masa por acción de las levaduras requiere de la actividad de ambas que sea óptima, ¿verdad? Esta actividad va a aumentar durante la germinación prematura por unas condiciones de recolección adversas, humedades y temperaturas altas. El almidón podría estar demasiado degradado en la panificación. También contienen las proteinasas que participan en el ablandamiento del gluten. Este ablandamiento se da por hidrólisis de los enlaces péptidos durante la fabricación del pan. También contienen lipasas que existen en todos los cereales en distintas concentraciones. Y volvemos a mencionar acá, ¿verdad? Así la avena contiene niveles significativos. Al tener una mayor cantidad de lípidos, también están presentes en mayor proporción las lipasas. Y esta tienen una actividad muy activa una vez que se tritura o aplasta el grano. La fitasa también está presente en los cereales, brindando un efecto positivo, puesto que hidroliza el ácido fítico, ¿verdad? Que es una sustancia antinutritiva que inhibe la absorción intestinal de los iones de calcio y hierro por formación de sales insolubles que son muy difíciles de absorber. Entonces, muchas de las proteínas presentes tienen un carácter enzimático, ¿verdad? Dentro de los cereales. Otras de las proteínas de carácter enzimático están las lipoxigenasas, que con excepción de las enzimas del centeno forman 9 hidroperóxidos, preferentemente a partir de ácido linoleico. En el trigo, las enzimas del tipo 1, por lo que oxidan los carotenoides lentamente, ocasionando la pérdida de color amarillo tan característico de las pastas alimenticias. Por esta razón, las lipoxigenasas se deben inactivar. ¿Y cómo se inactivan las enzimas? A través de calor, ¿verdad? Entonces, para no perder ese color amarillo característico de estas pastas, se debe inactivar esta enzima. También están las peroxidasas y catalasas, se encuentran ampliamente distribuidas en los cereales y estas aceleran la oxidación no enzimática del ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico, lo que se debe tomar en cuenta cuando se añade como mejorador de las harinas, ¿verdad? Esto es importante también. Muchas veces se tienen que hacer realmente la estandarización de lo que se va a agregar de aditivos para saber realmente cuánto necesito y qué efecto me va a provocar dentro del producto que yo voy a desarrollar. Están también las polifenoloxidasas que se encuentran en las capas externas del grano y son las causantes del pardeamiento en las harinas integrales. Entonces, la inactivación de las enzimas en este tipo de productos son importantes dependiendo del producto que yo voy a desarrollar, ¿verdad? Muy bien. Ya finalizando, tenemos la parte de selección y procesamiento. Vamos a especificar más que todo la parte de selección. Procesamiento lo vamos a ver hasta la siguiente clase, donde tenemos que en la parte de sistema post cosecha, las principales etapas son la cosecha, el presecado en el campo, el trillado, el ventilado, el secado, el almacenado, el procesamiento preliminar y secundario, el envasado, comercialización y finalmente el uso por el consumidor. Ahorita en esta clase nos vamos a centrar más que todo hasta la parte de secado, ¿verdad? El resto, el almacenado también, pero ya muy superficialmente porque eso vamos a entrar más a detalle en la siguiente clase. En el caso de las semillas, pues básicamente lo que ustedes o lo que se tiene que hacer es remover todas las impurezas, ¿verdad? Aquellas semillas enfermas que no estén bien, que no se hayan desarrollado correctamente, que estén picadas por algún insecto. Es lo que se debe trabajar. Idealmente no deben existir estas semillas enfermas si es que se ha tenido un buen cuidado en la cosecha, pero puede pasar porque las condiciones ambientales muchas veces alteran, ¿verdad? Normalmente se almacenan en frío, pero antes de almacenarlas se debe fumigar las semillas para prevenir el ataque de insectos. Si ustedes recuerdan, tanto en vegetales como frutas hemos hablado de que después de cosechar los productos se deben tener un enfriamiento rápido para también inactivar los sistemas enzimáticos o bien para evitar que haya un ataque de insectos, ¿verdad? Entonces esto se da a nivel de todos los productos. En el caso de la cosecha, debe darse en un tiempo óptimo. Este depende de la madurez del grano y de las condiciones del clima.
Cuando el grano se recoge antes de que se madure, contiene más humedad y lo que va a hacer es que se va a deteriorar con mayor facilidad, ¿verdad? Derivado que los sistemas enzimáticos van a permanecer todavía activos. Si el grano se cosecha después de que está maduro, este ha quedado expuesto a muchas condiciones ambientales, a muchas condiciones del clima que también van a provocar dos cosas, o el rompimiento del grano como pasa en el arroz, o bien aumenta la probabilidad de que los insectos lo dañen, que también puede ser el caso del arroz, pero también del maíz. Entonces, la cosecha tiene que ser en el tiempo oportuno, ¿verdad? Dependiendo las condiciones y las características de cada grano. En el caso del trillado y ventilado, lo que se hace normalmente es que se separan los granos del resto de la planta cuando hablamos del trillado, porque el trillado se refiere al desgranado del alimento de los granos, ¿verdad? Como es en el caso del maíz. Esto se puede realizar de forma manual o con alguna herramienta sencilla o pues algunas máquinas. Esto hablamos de pequeños productores, ¿verdad? Ya a nivel industrial pues es ya diferente, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Debe tenerse un especial cuidado que cuando se desgrane, no se rompa el grano, porque esto produce grandes pérdidas a nivel industrial. En el caso del ventilado, consiste en separar la broza del grano y hay diferentes métodos para realizarlo. En el caso de la broza, se refiere a aquellas cosas que son, o aquellas partes que vienen siendo como el desperdicio, digamos, o lo que no le va a servir a la planta, como es el caso de hojas, ramas, flores y pues otros despojos que la mayoría de las plantas proporcionan, ¿verdad? En el caso del secado, ayuda a prevenir la germinación de las semillas, el crecimiento de bacterias y hongos. Deben secarse rápidamente y eficazmente. Existen diferentes métodos de secado, pero uno de los más utilizados en el campo, aún por el pequeño agricultor, es el sol y el viento. Ahora ya a nivel industrial vamos a ver también en la próxima clase cómo se va haciendo ese secado ya por la cantidad y la producción que se va a manejar. También a nivel industrial, pues como les menciono, hay diferentes métodos, ¿verdad? Pero todavía algunos de los más simples que se pueden observar en microempresas, por ejemplo, es dejar los tallos cortados en el campo, ya sea atados o en pilas, hasta que se sequen, ¿verdad? O sea que es todavía un secado bastante natural. En el caso del almacenado, tenemos nosotros que el diseño y los materiales utilizados varían de acuerdo a los recursos y las costumbres, ¿verdad? Si hablamos de pequeños agricultores, pues los recursos van a ser más limitados que para una empresa más grande. Las altas temperaturas y humedad contribuyen con el crecimiento de hongos e insectos. En climas fríos y secos el deterioro será menor y más lento, por el contrario será más rápido en climas fríos y húmedos y mucho más rápido en aquellos climas que son cálidos y con un alto porcentaje de humedad. En el caso de las técnicas preliminares de almacenamiento, los granos enteros se almacenan mucho mejor que las harinas derivadas de estos, precisamente por los porcentajes de humedad que se manejan y porque al estar el grano entero, la humedad va a ser más difícil que logre penetrar que en una harina, ¿verdad? Entre las técnicas preliminares se encuentran un secado secundario y la molienda, que es lo que vamos a ver o a iniciar en la clase posterior. Acá solo les quería dejar más o menos cómo es que está conformado, cómo se ven las harinas de diferente tipo, ¿verdad? La harina integral y la harina refinada. Y pues esto, ¿verdad? Que la harina integral se muele el grano completo y puede perder un poco del germen o del salvado, pero en la harina de trigo refinada se elimina la mayor parte tanto del salvado como del germen, ¿verdad? Algo importante de mencionar también es que del trigo también se puede obtener la sémola de trigo duro y la harina de trigo. Pero sin embargo, pues estas no son lo mismo, ¿verdad? En el caso de estos, tanto de la sémola como de la harina de trigo, nosotros tenemos que se utilizan dos tipos diferentes de trigo, ¿verdad? Para la sémola se utiliza uno que se denomina Triticum durum y que es el trigo duro, ¿verdad? Porque es más dura la harina que se va a contener. Y para la harina ya refinada se utiliza una especie de trigo que se le denomina trigo harinero, ¿verdad?
Esas son como las dos diferencias importantes. Y esto que ustedes ven acá, que es más amarillito, es la sémola, ¿verdad? Esto es lo que nosotros observamos. Muy bien. Y en cuanto a la selección de cereales, ya para ir terminando, tenemos acá que deben estar enteros, los empaques deben estar cerrados y sin agujeros, verificar que la fecha de vencimiento no esté próxima. Esto estamos hablando de cuando nosotros recibimos nuestra materia prima en cualquier lugar, ya sea industria, servicio de alimentación, cafetería, restaurante, cualquier lugar donde se vayan a desarrollar los productos que nosotros necesitamos. Los granos deben estar libres de insectos, hongos, olores y colores extraños. No deben dejarse en bolsas plásticas por la humedad. Mantenerlos en recipientes plásticos con tapa en un lugar seco y oscuro. Mantenerlos también alejados de productos de limpieza como ceras, detergentes y desinfectantes, porque estos absorben olores y sabores extraños. Utilizar primero el cereal que se compró antes y que lleva más tiempo de almacenamiento. También verificar el contenido de humedad máximo, que debe estar entre 12 a 14.5% o menos para los que son en grano. Verificar la forma característica del cereal. El contenido de humedad máximo en las harinas debe ser de 15.5%. Y también es importante verificar los criterios de calidad del Reglamento Técnico Centroamericano de Harinas de Trigo y de criterios microbiológicos. Muy bien. Y acá solo les dejo rápidamente lo que son los aspectos sanitarios y toxicológicos, que esto va a depender de diversos factores, ¿verdad? Por ejemplo, el clima donde se ha producido, el suelo en que han crecido, el ambiente con el que han estado en contacto, los métodos de recolección utilizados, las condiciones climáticas durante la recolección, el tiempo y forma de almacenamiento. Y entre los microorganismos que pueden contaminar los cereales están las pseudomonas, las coliformes, las bacterias, levaduras. Algunos granos están contaminados, por ejemplo, con mohos también, ¿verdad? Y otros unos con clodosporium y otros con aspergillus. Claro está que esto es cuando no se tiene un buen control de calidad, ¿verdad? Entonces, pero sí, nosotros tenemos que ver cuando recibimos la materia prima que no cuenten con esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les tengo por hoy. Estoy casi en el tiempo y pues yo creo que realmente es la parte que es introductoria para lo que es ya las operaciones industriales que se llevan a cabo con la tecnología de los cereales. La semana entrante estaremos llegando o estaremos iniciando con la parte de operaciones unitarias como la molienda, el refinado y todas estas cuestiones. Así que si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Todavía tenemos unos minutitos. Y pues eso sería todo. Y acá les tengo el contenido del segundo parcial, que son 4 clases, las 5, las 6, las 7 y la 8, y 2 documentos de apoyo que les subí a la plataforma, que son tecnologías innovadoras y fermentación. Eso es lo que les entraría en este segundo parcial. Muy bien, ¿dudas o preguntas? Uy, no, eso casi que ya no se maneja. Sí, no, eso quizás más que todo para las pequeñas industrias, tal vez, entraría más que todo. Pienso. Sí. De todos modos, te lo voy a corroborar, porque hoy sí me dejaste así como, pero voy a corroborar y te cuento bien dónde entraría. Ok, muy bien. Ay. Muy bien, dice, vamos a ver. Me dice, vamos a ver, permítame. Dice Jonathan, ¿la otra semana será el día que trabajaremos con Loli Julieta o es hasta el siguiente? No, Jonathan, es hasta el 28. El 21 sí lo tienen conmigo. El 21 que es lunes, ¿verdad? 21 la sección A y 23 la sección B. El 25 nos veríamos en la universidad para quienes puedan llegar y los que no, pues que se conecten conmigo, ¿verdad? Si pueden. El 28, lunes 28 es el día que van a reponer con la licenciada Julieta.
El 24, jueves 24, fíjense ustedes que al final yo no sé ni por qué van a suspender el 24 actividades, no me quedó claro. Según yo era por la elección a rector, pero no, porque lo que se va a elegir son los cuerpos electorales, no el rector todavía. Entonces no sé qué va a haber el jueves, pero si no tenemos clase, yo se los aviso a través del chat. Y pues la clase sería hasta después, ¿verdad? No sé cuándo, pero ya veríamos. Lo que sí es que el 31 de marzo tenemos nuestro examen sin ningún problema. No es miércoles la suspensión. Fíjense que yo creo que sí, que es 23 de marzo la suspensión. Sin embargo, no me queda claro todavía por qué nos cambiaron nuestro examen del 24 al 31. Entonces, asumo que algo hay el 24, pero todavía no sé qué es. Si no hay nada, pues el 24 nos vemos en clase normal, ¿verdad? Ahora, si hay algo, pues ya se les avisa cualquier cosa, ¿verdad? A través del chat. Va, sí, pues. Sí, entonces no sé, no, la verdad es que no sé por qué me cambiaron el examen, entonces tal vez para no estresarlos con que vayan a votar y tengan que, no sé, la verdad es que no sé ustedes, pero bueno, cualquier cosa vemos, ¿verdad? Si tenemos clase, nos vemos el 24 en clase y si no, pues nos veríamos hasta el día del examen, ¿verdad? Sin problema y los laboratorios. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben que me preguntan en el chat. Pido nuevamente una disculpa por los problemas de fórmulas que hubo en la parte de fermentación, pero ya les expliqué que se me cruzaron ahí un par de cosas, pero pues ya yo el lunes y miércoles se los explicaría en los laboratorios cómo se sacan esos cálculos. Muy bien. Ok, si no tenemos más dudas ni preguntas, estamos bien hasta ahí. Que tengan una bonita tarde, éxitos en su examen y nos vemos pronto. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Adiós, que les vaya bien. Adiós.